Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí contigo en este estudio bíblico que estamos haciendo acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos la última vez. Terminamos el capítulo 7 de Mateo. Ahí comenzamos a ver el primer sermón que dio, el primer sermón de enseñanzas que dio a una multitud Jesús en un monte. Es el famoso sermón del monte, ¿ok? Ahora, vamos a estudiar un poquito del capítulo. Vamos a estudiar ahora el libro de Juan. Vamos a ir viendo algunos capítulos de Juan y después vamos a ver otro evangelio, y así vamos a ir nosotros conociendo más tanto del ministerio de Jesús como lo que la Biblia nos habla de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar este día a estudiar el libro de Juan en el capítulo 1. Y este libro nos va a hablar más acerca de quién es Jesús. Entonces vamos a irnos a Juan 1:1 y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que nos están hablando del verbo. Y dice que el verbo era con Dios, estaba con Dios y era Dios. ¿Ok? Si nos vamos ahí mismo al versículo 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces recordemos que uno de los atributos de Dios es que Él es espíritu. ¿Ok? Entonces hay 3 atributos de Dios que siempre nos van a ayudar para poder conocer más a este Dios todopoderoso. Él es espíritu, Él es luz y Él es amor. Estos son los 3 atributos de Dios. Entonces aquí dice que Él estaba en el principio con Dios y era el mismo Dios, Jesús, ¿verdad? Porque el verbo dice es aquel que fue, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces se está refiriendo a Jesús. Cuando vemos que dice y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús porque Él vino en carne y sangre. Él, que es ese Dios que creó los cielos y la tierra, vino en carne y sangre con el propósito de que nosotros pudiéramos ser restablecidos en nuestra relación con Dios. Recordemos que el diseño de Dios del hombre cuando lo creó, es que lo creó para que fuera su familia, para que tuviera una relación con Él, una relación de padre a hijo, una relación muy cercana. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo, una relación muy cercana. En el huerto del Edén, recordemos que con el pecado de Adán, Dios se separó del hombre. Pero Dios ideó un plan perfecto, que era que en un tiempo determinado iba a venir el Mesías, que es Jesús, y iba a venir en carne y sangre. Entonces ese Dios que creó los cielos y la tierra se vino en carne y sangre para que nosotros lo pudiéramos conocer. Entonces aquí ya estamos viendo esto en Colosenses. En Juan, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso dice que fue hecho carne. Quiere decir que ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que es espíritu, se hizo carne. Vino en forma como tú y yo, que tenemos un cuerpo. Somos un espíritu que habita en un cuerpo. ¿Ok? Dice que entonces habitó entre nosotros. Entonces, el hombre se desconectó de Dios por el pecado, se separó de Dios por el pecado. Entonces, Dios manda a Jesús para poder restablecer otra vez la comunicación con el hombre. Entonces, por eso es que ese Dios se hizo carne, para que nosotros pudiéramos verlo,
porque por el pecado nos separamos de Dios y nuestro ser espiritual murió. Entonces todo lo que son nuestros sentidos, como son nuestros ojos espirituales, nuestro olfato espiritual, nuestro tacto, nuestro oído espiritual, pues se quedó sin trabajar. Porque cuando se separa el hombre de Dios, pues el espíritu queda como dormido. Pero entonces viene Jesús y se hace carne para que lo podamos ver, para que podamos tener una relación con Él y para que Él pagara un precio para que el hombre volviera a conectarse con Dios. Entonces por eso dice, y vimos su gloria. O sea, la gente que estuvo en la época cuando Jesús vino lo pudo ver con sus ojos físicos, porque Él vino en forma de hombre, como tú y como yo, en un cuerpo físico, para dar a conocer al Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces dice aquí, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vimos la gloria de Dios a través de Jesús, porque vino en carne y sangre. Ahí es donde el ser humano pudo ver a Dios como es. ¿Ok? Entonces aquí vemos esto que nos está hablando la Biblia, de que ese Dios se hizo carne. Ahora, nos vamos a ir a Colosenses 1:15 y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús se hizo carne para que nosotros pudiéramos ver a Dios, para que pudiéramos entender lo que era Dios. Pero dice también aquí que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Eso que dice aquí, que vimos su gloria, y gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, es que el hombre pudo ver a ese Dios todopoderoso hecho carne. Y esa gloria, lleno de gracia y de verdad, y no solo, vio el hombre, los hombres que estuvieron en ese tiempo cuando vino Jesús, lo vieron como ese Dios que estaba lleno de gracia y de verdad y de gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Es su presencia, es cuando tú ves a Dios, cuando tienes una visión con Él, eres marcada. ¿Por qué? O marcado. ¿Por qué? Porque el poder ver a ese Dios que está lleno de gloria, de gracia, Él te hace sentir algo maravilloso, algo que no se puede describir con palabras, porque es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces Él vino para dar a conocer al Padre. Por eso dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir invisible? Del Dios que es espíritu y que como personas físicas no podemos ver con nuestros ojos físicos, con nuestros oídos físicos. Necesitamos que se abran nuestros ojos, nuestros oídos, para que lo podamos ver, para que lo podamos escuchar. Pero en ese tiempo, cuando vino Jesús en carne y sangre, las personas podían verlo. Todas las personas podían ver a ese Dios a través de Jesús. Y dice en el versículo 15 de Colosenses número 1, capítulo 1, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito.
el primero, ¿verdad? Y dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces Jesús fue el que creó todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, debemos de entender o debemos de pensar en tanto las cosas físicas, las que ven nuestros ojos físicos, como las cosas espirituales que no ven nuestros ojos físicos. O sea, seres espirituales que no tienen un cuerpo como tú y yo, que son ángeles. Y vamos a ver qué más nos dice. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Él creó todos esos que llaman principados, dominios, son jerarquías, ángeles de diferente jerarquía. Eso es lo que nos está diciendo, que Él creó esos seres espirituales, porque ellos son seres espirituales que no tienen un cuerpo como tú y yo. Son un ser espiritual nada más. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Jesús es el que creó todo. Y dice que lo creó por medio de Él y para Él. O sea que toda la creación ha sido creada para darle gloria a Dios, para alabarlo, para adorarlo. Entonces nos vamos a regresar, dice el 17, 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Jesús estuvo antes de todas las cosas y dice que todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto? Que de Él viene la vida, que de Jesús, de ese Dios Todopoderoso, viene la vida. Vamos a irnos nuevamente a Juan, al libro de Juan capítulo 1, versículo 2 y 3 y hasta donde lleguemos. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordemos que Él es el verbo y que verbo significa la palabra. Y recordemos que cuando vimos en Génesis, siempre está escrito allí en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios creó todas las cosas con su palabra. ¿Cómo te puedo explicar que Jesús es la palabra de Dios al mismo tiempo? Porque así lo dice la palabra. Lo dice que Él es el verbo, que es la palabra de Dios. Y Dios creó todas las cosas con la palabra, que es el mismo Jesús. ¿Ok? Entonces por eso dice, en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ahí estamos viendo que es Jesús, el verbo, la palabra, y que por medio de Él fue hecho todo. Y recordemos que es el mismo Dios, es un solo Dios. Ahora, si nosotros nos vamos ahora si nos vamos a Hebreos 1:2, vamos a ver qué nos dice. Vamos a irnos desde el primer versículo. Dice Hebreos 1:1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando se perdió la relación entre el hombre y Dios, Dios comenzó un camino para que viniera Jesús, que es Él mismo, en forma de hombre, y de esta manera volver a restablecer la comunicación entre el hombre y Dios. Y aquí nuevamente vemos que Él es el que hizo todas las cosas. O sea, ese Dios que creó los cielos y la tierra, en esa forma, en esa persona de Jesús, es el que por medio de Él y para Él fue creado todo.
Nos vamos a ir ahora nuevamente a Juan 1:4 y vemos que en el versículo 3 de Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que es el mismo Dios creador, Jesús el que hizo todas las cosas. Y dice en el versículo 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es muy importante que nosotros podamos entender que en Jesús está la vida. Él es el que nos da la vida. Por eso dice, fueron creadas por Él y para Él. Porque Él es la vida, Él es el que nos da la vida. La vida es la energía, el podernos mover, el poder que nuestro cuerpo haga todas las funciones fisiológicas que se necesitan hacer. Todo fue hecho por Él. ¿Ok? Entonces aquí vemos muy importante que en Él estaba la vida, o sea, Él es el que nos da la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos nuevamente aquí el segundo atributo de Dios, ¿verdad? Que Dios es luz. Dios es espíritu, pero Dios también es luz. Y nos vamos a ir al versículo 5, Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, la luz es el mismo Dios. Y dice que en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, esa luz que nos está hablando aquí, esa luz es el mismo Dios. Y dice que esa luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué quiere decir? Que la luz desvanece las tinieblas. Ahora, la palabra de Dios es el mismo verbo. Entonces, la palabra de Dios nos trae luz. Nos trae luz a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra y para que pues Dios nos pueda bendecir. Ok, entonces aquí vemos que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que el reino de los cielos, el reino de la luz, está sobre el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es creador y Satanás y todo su reino de tinieblas son solamente criaturas. Ok, bueno, entonces hasta aquí vamos a terminar. Te voy a pedir que inclines tu cabeza y cierres tus ojos para hacer la oración final. Vamos a decir en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza que nos has traído y te pedimos, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús nos ayudes a entender que tú eres luz, que tú eres Dios, que tú creaste todos los cielos y la tierra y que en ti nosotros vivimos, que tú eres el que nos das la vida y que nosotros podamos aprender de ti y empezar a sujetarnos, así como estas personas, Padre, porque es muy importante para nosotros que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Te pedimos que la luz de Jesús resplandezca sobre nosotros, que podamos ver la maravilla que es que Jesús haya venido para mostrarnos al Padre. Te damos gracias por este tiempo y en el nombre de Jesús hemos orado declarando hecho esto. Amén. Bueno, te voy a pedir que le des like al video y que te suscribas al canal si no lo has hecho aún todavía. Y que actives la campanita para que recibas la notificación cada que subimos video. Amén.